Maxau presenta ¿Quieren clonar a Jesucristo? Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder recibirlos en esta primera parte, este primer capítulo de esta serie ¿Quieren clonar a Jesucristo? Todo comenzó en el año 2002 cuando me topé con un artículo en una revista que además, no era una revista científica, era una revista de información general, en donde se hablaba precisamente de que algunos científicos en el planeta habían recibido muestras de sangre de lo que se conoce como la sábana santa o manto de Turín. Seguí leyendo y la verdad es que lo que más captó mi atención, mi curiosidad y despertó mi intención periodística para llevar a cabo esta investigación desde entonces fue que alguno de estos científicos mencionó que con el ADN de esa sangre que había recibido estaría dispuesto a hacer una clonación. En todo caso, la clonación de Jesús de Nazaret. Pero evidentemente había que demostrar primero muchas cosas. En qué estado está la sangre, pero lo más importante, ¿la sábana santa verdaderamente envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret después de morir en la cruz? Es algo que vamos a estar averiguando desde la perspectiva científica. Esto no es dogma de fe. Lo que vamos a estar viendo aquí, vamos a estar revisando, va a tener una consecuencia real, porque son resultados de científicos, muchos científicos reales, y que además están ahí, a la vista de todo el que quiera precisamente comprobarlo. Por el otro lado, llamó mi atención el que uno de estos científicos era un méxico-americano que vivía en Texas, el doctor y también historiador, antropólogo Leoncio Garza Valdés. Le llamé por teléfono y me contestó. Le pedí una cita y me la dio. Y así es como empieza esta gran aventura. Un hombre que recibió precisamente muestras de esta sangre con el que yo pude platicar. Yo vi esa sangre en su laboratorio, vi el trozo de tela en el que trajo la sangre y platicamos mucho. Obviamente, y desafortunadamente hoy el doctor Garza Valdés falleció, ya no está entre nosotros, pero dejó un gran legado. Tuve la oportunidad también de hablar con otros científicos y también de hablar, por supuesto, con representantes de la Iglesia desde la perspectiva científica, también religiosa, pero es muy importante señalarlo y por eso es que me gusta mucho el que ustedes me puedan estar acompañando en este momento, porque no se trata de una investigación ni a favor ni en contra. No estoy tratando de llevar a cabo la negación de algo, pero tampoco la afirmación a ultranza de cualquier otra cosa. Traigo con ustedes lo único que puedo entregarles como periodista: pruebas, resultados, respuestas que me entregaron a mí quienes saben de todo esto. Así es que comencemos precisamente por esta parte. Lo primero, ¿quiénes son estos científicos y en qué momento se encuentra precisamente toda esta intención eventualmente de querer clonar a quien envolvió la sábana santa? Comenzamos. Quieren clonar a Jesucristo. ¿Es posible que la ciencia y la ambición humana hayan llegado tan lejos? ¿De dónde surge la idea de clonar a quien se ha hecho llamar el Hijo de Dios? ¿Cuál es la posición de la ciencia, la religión y la sociedad en general al respecto? Todas estas respuestas las iremos conociendo, pero antes debemos responder: ¿es posible llevar a cabo una clonación humana? En expectativa, sí, todavía no tenemos todos los elementos para que pueda ser lo que llamamos nosotros la clonación reproductiva. ¿Sí? Ese es el término correcto para que podamos duplicar un ser humano. Sin embargo, aunque en principio es eventualmente posible, la religión no lo acepta.
La clonación de embriones no es aceptable por la Iglesia, porque la persona, el individuo, tiene una dignidad inviolable. Es un individuo que no se puede manipular. Una cosa es una persona y otra cosa es una cosa. Una persona, un sujeto, y otra cosa es un objeto. Y la persona no es un objeto que se pueda manipular, usar para lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿alguien alguna vez llevó a cabo la fusión biológica humana necesaria para lo que llamamos una clonación? El doctor James Thompson de la Universidad de Wisconsin-Madison logró cultivar por primera vez células troncales de blastocitos humanos congelados de la fertilización in vitro, el cual los destruyó después de que vio estos resultados. Esto sucedió en 1998 y de ahí se ha ido especulando y avanzando acerca de este procedimiento de clonación, a través del cual a un óvulo se le extrae su núcleo para, enseguida, introducirle lo que se conoce científicamente como 2 sets de una célula somática diferenciada, y de esta manera pueda eventualmente un feto crecer en un vientre materno hasta su nacimiento. Debemos entender que si se diera el caso, esta criatura sería física y genéticamente casi idéntica de quien se hizo la donación a partir del ADN seleccionado, sin importar si se trata de un individuo que vivió en el siglo I, en el siglo XV o en el siglo XXI. Quizá para algunos todo esto suene a ciencia ficción o para otros algo muy simple, pero la realidad es que aún no son claras las posturas de la ciencia, las religiones y de la sociedad en general acerca de una clonación humana, sin importar de quién se trate. Pero ciertamente es mucho más crítico pensar, imaginar siquiera, que podría tratarse de un personaje histórico tan importante como complejo: Jesús de Nazaret. En la supuesta fantasía o fantasciencia de que eso de alguna manera pudiera tener cierta realidad, pues sería otra persona, no sería Jesucristo. En realidad no se puede. Ya si hubiera una otra persona, como te decía antes, ya no es un individuo, entonces pues ya no es Jesucristo, es otro. Todo comenzó en un laboratorio de la Universidad de Texas en San Antonio, y donde el científico méxico-americano Leoncio Garza Valdés, especialista en microbiología, así como historiador y antropólogo, estaba a cargo. Este hombre de ciencia contó que él fue uno de los científicos que en 1988 recibió un par de muestras de la sangre de quien fue envuelto en la sábana santa y de donde se desprende el inicio de esta investigación magistral. Garza Valdés opinaba que la clonación podría ser algo magnífico en algunas circunstancias. Pensaba que había casos especiales en que debe defenderse la clonación, aunque reconocía que no es lo mismo hablar de una clonación de cualquier persona común que la de un ser considerado divino, como lo dice la tradición histórica sobre la naturaleza de Jesús de Nazaret. Yo creo que es muy alabable el deseo de la ciencia de mejorar la medicina, mejorar lo que pueda ayudar al ser humano, pero también tenemos que conocer los límites de la ciencia, los límites de la investigación, y que hay cosas que pues pueden ser irrealizables. Simple y sencillamente desarrollar este tipo de investigaciones porque se me ocurrió en la mañana y la voy a llevar a cabo. Ya se han desarrollado legalmente en 84 países, incluido México, las discusiones y la negatividad y prohibición a realizar este tipo de experimentos. Pero aún hay países en el mundo donde no estaría del todo prohibido, como China, por ejemplo, este titán oriental que sigue experimentando con simios. Pero, en todo caso, la siguiente cuestión es,
¿Se puede conseguir una muestra del ADN de Jesucristo en otro lugar que no sea la sábana santa? Porque hay voces que aseguran que este manto no envolvió al Hijo de Dios, a Jesús. Aunque en algún momento en esta investigación podremos revisar todas y cada una de las pruebas que muestran lo contrario, pero eso sucederá más adelante. Por lo pronto, hay grupos en la última década que han hablado sobre conseguir una muestra en los huesos que se supone pertenecieron a Juan el Bautista, quien en vida, de acuerdo con los libros de historia, fue primo de Jesús. Sin embargo, el hallazgo de los restos de Juan, además de seguir siendo una teoría, solo podrían mostrar un ADN de la cadena familiar. Por eso, se fortalece la tesis que es en esta pieza de tela donde podría conseguirse el preciado ADN de Jesucristo. Pero quizá no sea tan fácil. Para poder reproducir un individuo, un ser humano, para poderlo reproducir un ser humano de una sábana, como estás explicando, que además habría que demostrar que es sangre, debe de tener toda la información completa de las cadenas de DNA. En este caso, hay cadenas que se pueden romper en millones y hay que restablecerlas y hay que volverlas a desarrollar. Para eso, yo creo que nos hace falta todavía avanzar más en investigaciones. La sábana santa o manto de Turín, como también se le conoce, sería técnicamente el único lugar donde hay muestras de sangre de quien fuera envuelto en ella. Esa sangre, dependiendo del factor en el que se encuentre, contiene la información genética de esa persona, y en la actualidad son apenas unos cuantos científicos quienes aún tienen o tuvieron muestras de ella. Leoncio Garza Valdés hizo importantes investigaciones por cuenta propia y precisamente en el año 2003 nos mostró el pedazo de tela que escondió en el interior de una pluma en el momento que tuvo que pasar aduanas en Italia para poder volar a Texas. Temía que este trozo de la sábana santa pudiera ser descubierto y decomisado. Garza Valdés estaba convencido que el santo sudario fue el lienzo mortuorio con el cual se cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret después de morir en la cruz, y fue bajado de ahí para ponerlo transicionalmente en la tumba, de donde, según la tradición, resucitó al tercer día. Sabemos que Jesucristo, según lo que atestiguan los discípulos y las Escrituras, resucitó glorioso. Se abrió la tumba, salió, fue una cosa maravillosa. En el momento de la resurrección no se le vio, pero después se apareció. Y se apareció en el cenáculo, y se apareció a María Magdalena, y se apareció a los discípulos. Y tenía el mismo cuerpo, pero diferente. Era Él, pero glorioso. Y Él, nuestra fe, está vivo. ¿Qué sentido tiene volverlo a clonar si ya lo tenemos aquí? Pero más allá de esta afirmación que pide un dogma de fe para creerlo, vamos a revisar científicamente si el manto de Turín envolvió o no el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y a partir de estos resultados vamos a seguir adelante con esta investigación magistral. Porque además hay más preguntas que responder. ¿Es posible clonar a una persona con muestras de sangre con casi 2000 años de antigüedad? ¿Qué científicos de renombre han participado en las investigaciones que podrían demostrar que el manto en cuestión sí envolvió al Nazareno? Conoceremos los análisis de la sábana santa y revisaremos meticulosamente los resultados que han arrojado las investigaciones de científicos que se han jugado su prestigio, incluyendo a la propia NASA, que no ha sido ajena a esta cuestión y que, sin temor a equivocarse, han dado los resultados encontrados con increíbles respuestas. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. La verdad de las cosas es que hay en este momento más preguntas que respuestas, aunque algunas ya las comenzamos precisamente a responder y a conocer de cerca y de voz de quienes también saben acerca de este tema. La clonación es posible, aunque no necesariamente esté completa,
para poder aplicarse en células humanas, por un lado, pero por el otro lado hay quienes lo siguen intentando. Esto va a suceder con el ADN de la sangre de la sábana santa. Es algo que vamos a ir averiguando porque precisamente en la siguiente entrega vamos a hablar si la sábana santa envolvió o no a Jesús de Nazaret. Y vamos a presentar todas las pruebas a favor que podrían demostrar que así fue, que esa sangre que está en ese lienzo de lino precisamente perteneció o pertenece al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Y partiendo precisamente de esa base, y una base científica de respuestas que no dejan lugar a duda, pues entonces estaremos ya pasando al siguiente nivel, porque hay una tercera y cuarta parte en la que vamos a estar hablando también de cosas muy importantes como, por ejemplo, y es un pequeño adelanto nada más, para clonar a un ser humano o a cualquier especie, no basta tener solamente la cadena, en este caso tendría que ser la cadena completa del ADN, sino además se necesita pues del contenedor de ese ADN que se traduce en un óvulo. ¿De dónde saldría ese óvulo para eventualmente clonar a quien envolvió la sábana santa? Hay mucho que decir y mucho que profundizar. Así es que los espero en la próxima. Gracias. Quieren clonar a Jesucristo.